Buenos días, hoy es 3 de julio, es nuestra sesión final. Hoy vamos a ver una muy pequeña introducción a pruebas de hipótesis. En las sesiones pasadas llegamos hasta intervalo de confianza, ¿no? Estuvimos hablando de cómo hacer esas estimaciones de intervalo de confianza. Pero antes de empezar, como siempre, les pregunto si tienen alguna duda de temas pasados, algún elemento que quieran conversar antes de iniciar la clase, ¿no? Listo. Ah, sí, les puse, sí, ahorita les puse una nueva guía y no es que ustedes lo tengan que hacer el meme, sino que hay muchísimos memes en internet. Em, Ahorita modifiqué un poquito la guía porque agregué una pregunta. Son 5 preguntas de la última guía, que solo es para evaluar lo que veamos esta sesión. No es que ustedes tienen que hacer más. Y además, bueno, el equipo docente vamos a calificar durante julio todo el trabajo que ustedes han ido realizando en el semestre. Entonces, por ello, ustedes tienen que enviar sus tareas a más tardar el 6 de julio y esta última, pues lo importante es que esté cuando regresemos de vacaciones. O sea, que ustedes en algún momento de las vacaciones se sienten un ratitito, no está largo, es de interpretar, casi que no es de cálculo, sino que es de interpretación, de leer un poquito Moore, el capítulo 6, y que ustedes expliquen cómo se hace el proceso de inferencia o que retomen lo que vamos a ver hoy. Y hay una pregunta acerca de que busquen un meme sobre pruebas de hipótesis en Internet. Hay un montón, es creo el tema más hecho meme de toda la estadística. Entonces, no es que ustedes lo tengan que hacer, pueden copiar uno, a lo mejor pues, lo pueden traducir, no les estoy pidiendo autoría y solo que me digan, ay, este meme hace referencia al p-value, este meme hace referencia a la zona de rechazo. O sea, que yo entienda que entienden el meme, ¿no? Entonces, no que me vayan a buscar así prueba de hipótesis meme y esa búsqueda en Google sea lo que me ponen, ¿no? Entonces, ahorita acabo de modificar, agregué una pregunta que se me había olvidado y son 5 preguntitas que cada una vale 20 puntos y con eso tendríamos 5 guías de trabajo con los que ustedes van a tener su nota final. Recuerden que el hecho de haber entregado las guías vale el 70%, fue uno de los acuerdos que tuvimos al inicio de la clase por las situaciones extraordinarias que nos han pasado este semestre, que iniciamos y arrancamos en línea, sin estar preparados ni ustedes ni yo. Al mismo tiempo teníamos una situación entre el paro y la pandemia, entonces han sido muchos elementos que hacen de esto un semestre especial, pero no por eso que no hayamos aprendido o que no hayamos cubierto buena parte del temario de estadística 2 y que nos deja muy buenas bases para la estadística 3, ¿no? Entonces, vamos a empezar con esta parte de prueba de hipótesis. Voy a empezar a proyectar mi pantalla, mi presentación. Va a ser una presentación un poco corta, pero sí es un tema importante, ¿no? Perdón, no le he puesto compartir todavía. Ahí está. Espérense. No vi, no, en este caso, en este curso, no logramos ver inferencia bivariada. Va a ser un tema que probablemente quede para la estadística 3, si nos vemos por ahí. Y este es un poquito un esquemita de cómo hacemos la inferencia, ¿no? Ya a ratito se lo subo también al Classroom, que es un poquito cómo utilizar qué fórmulas y qué distribuciones de acuerdo a la información que tenemos, ¿no? En este caso nosotros nos hemos concentrado sobre todo en el de una sola media.
Ustedes podrían hacer un esquema similar para las proporciones, pero tomando en cuenta que siempre necesitamos que la muestra sea grande. A lo mejor tendrían que mover por ahí algo. Entonces, sí, aquí me hace falta como que en lugar de este sí, tendría que irse para acá. Si tenemos una situación donde tenemos información que la distribución es normal, entonces, si sí es normal, tendríamos que usar para acá. Este se me lo voy a arreglar. Y si nosotros sabemos que la distribución de origen es normal y conocemos la sigma, es decir, la desviación estándar de la población, nosotros sabemos que vamos a usar Z para nuestra estimación y que vamos a usar el error estándar con esta fórmula que incluye sigma. Pero normalmente nosotros no sabemos cuál es la forma de la distribución en la población y por tanto tampoco conocemos su desviación estándar, pero si tenemos una muestra grande, vamos a utilizar Z y vamos a utilizar nuestro error estándar con esta fórmula, ¿no? En el caso para muestras pequeñas, entonces vamos a usar T y vamos a usar esta fórmula, tomando en cuenta que el valor de T también depende de los grados de libertad. Entonces, esto es como un pequeño repaso de lo que ya hemos visto en términos de la estimación de, ya sea con margen de error o con intervalo de confianza, ¿no? Eso es lo que hemos visto en las otras clases. Y bueno, entonces vamos a ver ahorita prueba de hipótesis, ¿no? Esta es una cita que a mí me gusta, que es de Conrad Lorenz, que dice que siempre, que en las mañanas es muy buen ejercicio para cualquier investigador de rechazar una hipótesis antes del desayuno, que lo mantiene joven. Es una frase que me gusta porque muestra la importancia de las pruebas de hipótesis en la construcción de la investigación social. Como ustedes saben, en este caso, nosotros estamos en una clase de estadística aplicada a las ciencias sociales. Si ustedes quisieran imaginarse un poco en qué espectro se ven estos métodos en términos del tipo de investigación, pues nosotros estaríamos en un paradigma post-positivista. El positivismo ya casi no existe, muchachos. Entonces, todos los que hacemos estadística, de alguna manera, estamos en el marco de unas investigaciones del tipo post-positivista. Y en este sentido, el pospositivismo, obviamente vino después del positivismo, lo que dio cuenta es que nosotros vamos a ir construyendo el conocimiento a partir de ir rechazando hipótesis, ¿no? Que es un poco el esquema de trabajo del análisis de este tipo postpositivista y que cuyos métodos están muy relacionados con la estadística. Entonces, nosotros vamos construyendo el conocimiento porque vamos rechazando hipótesis, ¿no? Y nosotros vamos a tener hipótesis de 3 tipos, ¿no? En este caso, nosotros vamos a partir de hipótesis que ya están dadas y que vamos a llamar hipótesis nulas. Y esto tiene que ver con los valores de mu en la población. Nosotros vamos a partir un poquito de valores que ya están establecidos de mu y vamos a decir, a ver, si esto fuera cierto, si este valor de mu es cierto, ¿cuál es la probabilidad de que yo haya obtenido esta media X barra de una muestra de esa población que tiene ese valor? Es un poco entreverado al principio, pero es así, ¿no? Entonces nos vamos a quedar con el trabajo de una prueba de hipótesis para una media y lo vamos a ver únicamente para población grande por el momento. No nos va a quedar tiempo de volver a T, pero como ustedes bien saben, para usar nuestra distribución estándar Z, lo que vamos a suponer es que o conocemos sigma o bien que nosotros podemos aproximar sigma a S, dado que la n es grande. Vamos a tener una hipótesis a probar, que siempre vamos a tener 2 tipos de hipótesis. Una hipótesis nula y una hipótesis alternativa, ¿no? Entonces, esta hipótesis nula es lo que nosotros pensamos que tiene un valor objetivo de nuestro parámetro. Si ven, está escrita acá
Las dos tienen letras griegas. Yo lo que estoy diciendo aquí es que el valor de la población, ¿qué pasaría si realmente en la población nosotros tenemos el valor de mu? ¿Sí? Y normalmente vamos a tener una hipótesis alternativa, ¿no? Que es como lo contrario a esta hipótesis. Entonces, esta hipótesis alternativa puede ser de tres tipos, ¿sí? La más, digamos, popular es esta que yo digo, bueno, si el valor de mi población es este valor específico, yo la voy a contrastar esta hipótesis que doy dada por cierta desde el inicio con una hipótesis alternativa que es diferente, ¿no? Pero también yo puedo tener hipótesis que tengan que ver con que si es mayor o menor a ese valor objetivo, ¿no? Ahí está. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo, no? Y acá, por eso es que en mi clase siempre le ponemos mucha atención a la regla empírica y a los valores Z desde el inicio, que al principio nos servían únicamente para establecer, para establecer, para establecer qué tan lejos estaba una observación de su media, ¿no? Entonces, acá lo que estamos haciendo es que nosotros suponemos que en la población, o sea, que yo obtengo una muestra posible de cualquier muestra que yo puedo obtener y tengo mi distribución muestral. Esta de acá es mi distribución muestral, ¿sí? Entonces, yo asumo esta es mi distribución muestral y yo asumo entonces que hay una media poblacional que ya me dijeron cuánto vale, porque es un valor que yo quiero saber, ¿no? Un poquito al final de la clase pasada, ¿se acuerdan que yo les dije, tal valor es un valor posible en esta estimación? Y entonces a veces nosotros queremos contrastar lo que alguien dice, ¿no? Ya sea que porque es alguien que dice, no, mire, los salarios de los trabajadores siempre tienen un valor mayor de 5,000 pesos en México, ¿no? Entonces, eso sería un valor que yo quisiera contrastar, ¿no? O algún valor normativo, o qué quiere decir, por ejemplo, tal nivel de ingresos a mí me permite estar por encima o por debajo del umbral de pobreza, ese podría ser un valor normativo, o comparar, por ejemplo, contra el valor del año pasado de algún parámetro, y entonces yo tomo una muestra y digo, bueno, si la población se mantuviera en el mismo valor del año pasado, lo importante es que vamos a tener un valor establecido para mu. Y entonces yo asumo y me imagino esta distribución muestral con mi valor objetivo, aquí es mu0, ¿no? Y entonces yo voy a tener un valor de X barra, ¿no? Porque yo obtuve una muestra posible de todas las muestras posibles de mi distribución muestral, ¿no? Entonces, ¿qué tanto X barra se aleja de este valor objetivo, ¿no? Y acuérdense que nosotros siempre hemos utilizado esos puntajes Z para decir qué tan lejos estoy de la media, ¿no? Entonces yo estoy asumiendo esa media del valor objetivo como el valor que tiene mi distribución poblacional, ¿no? Y por tanto, como nosotros ya habíamos establecido, al ser el valor de mi distribución poblacional, es decir, la mu, el parámetro, eso sabemos que es igual a la media de todas las medias posibles de mi distribución muestral y eso se mantiene ahí. Pero entonces yo digo, esta X barra que yo tomé se aleja de ese valor cierta distancia, ¿no? ¿Y qué medida yo utilizo sobre todo para medir esa distancia, ¿no? Y nosotros hemos estado utilizando los puntajes Z para saber qué tanto me alejo de esa distancia. Entonces, esa distancia yo la voy a medir con un puntaje Z, que es el número de
errores estándar que yo me voy a alejar de esa media en mi distribución muestral, ¿no? Y entonces, como siempre, yo le voy a tener que restar a X barra, le voy a tener que restar esta media que nosotros asumimos y la dividimos entre su desviación estándar y vamos a tener una medida de la distancia de cuánto eso se aleja, porque es un poquito la lógica de decir, sí, este valor poblacional es cierto, ¿cuál sería la probabilidad de que yo haya obtenido este valor de la X barra de la muestra que yo tomé y que provenga de esa población, ¿no? Es un poquito entreverada la lógica, pero si ustedes se fijan, es un poquito como decir, alguien dice que los salarios de los trabajadores tienen un promedio de 5,000 pesos, ¿no? Y yo voy y eso dice, qué sé yo, un político, alguien, ¿no? Entonces vengo yo y hago una muestra, ¿no? Hago mi propio estudio porque no sé si lo que dice esta persona es cierta y entonces tomo una muestra aleatoria y yo establezco que la media que yo obtuve, establezco mi media y la media que yo obtuve, pónganle que está como en 2,000 pesos, ¿no? Y tengo una distribución estándar de 1,000, ¿no? Y entonces, yo, ¿cuánto me alejaría de ese valor? Entonces, a lo mejor probablemente a mí me da un valor muy grande. Es decir, me estoy alejando demasiadas desviaciones estándar, ¿no? Estoy a 3 desviaciones estándar. Y entonces eso cada vez, si el valor de Z que yo calcule contra ese valor objetivo es cada vez más grande, pues es cada vez menos probable, yo me voy situando en una zona donde si yo sacara la probabilidad a lo largo de esas colitas, pues probablemente yo estaría cada vez en espacios de probabilidades más pequeñas, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez me estoy alejando más de esa media que me dicen que es el valor objetivo, ¿no? Por lo tanto, hay cada vez menos chances de que, mire, la verdad es que si lo que usted dice es verdad, la probabilidad que yo tengo de haber obtenido este valor de X barra de esa distribución es muy chiquita. Entonces, ¿quién se está equivocando? ¿Usted o yo? ¿No? Y entonces, si esa probabilidad es muy, muy, muy chiquita, pues probablemente el que se equivocó fue el que me dijo el valor de esa X barra, de esa mu, ¿no? Entonces, esa es un poquito la lógica de nuestra prueba de hipótesis, que es decir, bueno, si eso que usted dice es verdad, yo lo pongo en esta distribución y yo comparo mi valor de X barra contra eso y yo saco una medida de la distancia, ¿no? Y a partir de eso yo puedo calcular o probabilidades de que yo haya obtenido ese valor específico a partir de mi distribución Z, o bien yo puedo comparar ese valor Z contra unos valores específicos que se van a llamar Z de tablas o Z críticos, que me van a relacionar esas probabilidades con valores de probabilidades ya establecidos, que nosotros ya los habíamos visto, que se llamaban alfa, ¿sí? A ver si esto quedó más o menos claro antes de empezar con la, mm, con la fórmula, antes de enseñarles la fórmula. Bien, me falta 4 botitos para ver más o menos. Capaz que con la fórmula queda un poco más claro. Faltan 2 votos.
Alguien está oyendo a Juan Gabriel a esta hora, aquí, de mis vecinos. Impresionante. Bien, entonces, en general creo que entendimos, pero vamos a ver si con la fórmula queda un poco más claro. Entonces, lo que vamos a hacer es esto, ¿no? Nosotros vamos a asumir entonces que mu es un valor específico que le vamos a poner sub 0, que así es como se escribe, como para comparar que es un valor específico a mu cualquiera. Y entonces, como ustedes se acuerdan, para estandarizar, yo lo que hacía era restar de mi variable aleatoria su media y dividirlo entre su desviación estándar. Entonces, como aquí ya hemos quedado muy claros de que estamos con las distribuciones muestrales, ¿no? Entonces, nosotros, esta es mi variable aleatoria, porque es una de las muestras que yo pude obtener de todas las muestras posibles. Entonces, ¿cuánto esto se aleja de mu? ¿Sí? Y cuánto esto es, esta distancia se puede escribir en términos de la desviación estándar o error estándar de la distribución muestral, que como nosotros vimos era que era igual a sigma entre raíz de n, en caso que conozcamos sigma, y en el caso que nosotros tenemos una n grande, podemos asumir de que S es igual a sigma. Y entonces nosotros vamos a calcular esto que le vamos a llamar el estadístico de prueba. Y entre más grande sea este valor, significa que yo me estoy alejando 2, 3 desviaciones estándar, ¿no? Y cuando nosotros, hoy que ya tenemos muy clara la regla empírica y que también ya conocemos muy bien esos valores de Z, ¿no? Nosotros sabemos que ya a 2, 3 desviaciones estándar yo ya estoy muy lejos y que las chances de obtener ese valor son muy chiquitas a lo largo de las colas, ¿no? Entonces, eso me va a hacer a mí tener información acerca si H sub 0 es verdadera o no. Y entonces, ¿esto qué tan probable o improbable es? Entonces, una vez que nosotros hemos calculado el valor observado de ese estadístico de prueba Z, ¿sí? Vamos a ver, de acuerdo a la hipótesis, cuál de los dos vamos a necesitar. Si vamos a necesitar la misma prueba de hipótesis, nos va a decir el tipo de prueba de hipótesis, porque ya vimos que son 3, vamos a volver a ellos. Nos va a decir qué probabilidad vamos a calcular. Si vamos ¿se acuerdan cuando teníamos nuestro Excelito que yo les decía, vamos a acumular de izquierda a derecha o de derecha a izquierda? O si vamos a calcular en nuestra calculadora ambas colas con esta opción que teníamos en la calculadora en línea que se llamaba outside, o si vamos a calcular una sola cola. Pero entonces, ¿hacia qué valor nos vamos a acercar? Hacia ese valor de Z que hemos utilizado. Y entonces vamos a calcular un área debajo de la curva. ¿Y cuál es la lógica? La lógica de calcular esa área debajo de la curva con respecto al valor estadístico de prueba que hemos utilizado es que ¿cuál sería la probabilidad de observar solo por el azar un estadístico de prueba tan extremo o incluso más extremo de lo que hemos observado en la realidad si se rechaza H sub 0? Esta es la probabilidad real de que hemos tomado una decisión correcta. Y esa probabilidad lo vamos a comparar con un cierto nivel de significancia. Y esto se ve entreverado, pero funciona de esta manera, ¿no? Entonces yo tengo acá mi X barra, ¿no? ¿Sí? Y yo estoy acá. Entonces yo puedo calcular esta área de acá, ¿sí? Desde menos infinito, por ejemplo, hasta ese valor. Y entonces,
ese valor P acumula desde un valor más extremo hacia este valor. ¿Y eso cuál es la lógica? ¿Qué significa? ¿Cuál es la probabilidad que incluso yo me haya alejado más de ese valor que usted me está diciendo que es cierto, ¿no? Entonces, yo calculo eso y luego voy a comparar contra, esto se llama un valor P, y eso lo voy a comparar si es mayor o menor que un nivel de significancia alfa, ¿no? Entonces, vamos a ir por partes, ¿no? Ese valor P nos puede mostrar la probabilidad de haber obtenido el resultado que hemos obtenido si suponemos que la hipótesis nula es cierta, porque yo sigo poniendo mi valor mu sub 0 aquí en el centro de esa distribución muestral que yo estoy asumiendo, ¿no? Entonces, si usted me está diciendo esto, ¿cuáles son las chances de que yo haya obtenido un valor más extremo que este, ¿no? Y entonces, yo lo que voy a querer es que ese valor sea muy, muy chiquito, ¿no? Para poder rechazar lo que esta persona está diciendo, ¿no? Entonces, si yo me alejo de acá, ¿sí? Si yo me alejo de acá, esa probabilidad se va haciendo más chiquita. Y entonces, claro, yo le puedo decir, mire, la probabilidad de, o sea, yo hice esta muestra, pero a mí me da muy distinto que a usted, ¿no? Y por tanto, al darme tan distinto, yo tengo esta probabilidad de que todavía me haya dado más distinto, que es muy chiquita. Entonces, yo la verdad pienso que usted lo que está diciendo es falso, porque lo que yo he obtenido como información me dice que si yo parto de que lo que usted dice es cierto, las chances de que yo haya obtenido esta X barra de una muestra con esas características de la población son muy chiquitas, entonces usted está equivocado, ¿no? Quiero ver si quedó más o menos claro antes de que ya empezamos a hacer vamos a volver a la lámina de las 3 fórmulas de las pruebas de hipótesis. Faltan un par de votitos. Perfecto. Luisilla. Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo para que esto quede un poco más claro. Me voy a ir a un Excel mejor para que lo vean y entrando para que ahorita vean, voy a utilizar este pequeño Excel como para que vean este ejemplo y vamos a volver también a ver los diferentes tipos de prueba de hipótesis. Ahorita me he quedado con el de si es igual o no es igual, entonces vamos a revisar esos elementos, ¿no? Entonces, dice este ejercicio que el salario de funcionarios y de directivos de distintas instancias tiene un promedio de 880 pesos diarios, más o menos, durante varios años, ¿no? Una investigadora quiere saber si este promedio ha cambiado.
Entonces, aquí ya tenemos un valor, para que ustedes no piensen que el valor que uno establece para comparar sus pruebas de hipótesis a veces tiene que venir exactamente de alguien, sino que muchas veces comparamos, por ejemplo, contra desempeños pasados. Entonces, una investigadora quiere saber si este promedio ha cambiado. Y entonces va esta investigadora, selecciona una muestra, ¿sí? Y registra el salario promedio de 871 pesos con una desviación estándar de 21 pesos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pasos que nosotros vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es escribir la hipótesis nula, ¿sí? Paso 1, siempre es escribir la hipótesis nula. Y entonces nosotros vamos a revisar contra esta de acá. La voy a traer para acá. No es el dibujito más bonito, pero nosotros vamos a primero decir, bueno, ¿qué es lo que me están diciendo mi problema? Yo voy a comparar si ese valor es mi hipótesis alternativa, si es diferente, si es menor o si es mayor. Y eso me va a dar información para saber qué tipo de hipótesis yo estoy verificando, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos es escribir la hipótesis nula, que siempre, siempre va a contener el igual. ¿Por qué? Porque la prueba de hipótesis es como, la hipótesis nula es nuestro como default, lo que damos como verdadero hacia el inicio, las configuraciones del sistema, ¿no? Entonces yo digo que 880 pesos estoy tomando como punto de partida de que esa es la verdad. Entonces mu es igual a 880, ¿no? Entonces esa es la hipótesis nula, que normalmente yo le voy a poner h sub 0, ¿no? ¿Sí? Luego yo tengo la hipótesis alternativa, que es lo que yo quiero comprobar. En este caso, esta investigadora solo quiere saber si es diferente, ¿no? Entonces la hipótesis alternativa es que mu es distinto a, aquí no tengo mi símbolo de distinto a, me lo voy a copiar del internet, va a ser más fácil. Me sale más fácil que buscar el código. Ahí está. Distinto a 880. Es decir, que entonces nosotros vamos a tener esta versión de aquí en medio. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a comparar esto con que puede haber aumentado o puede haber disminuido. Y entonces eso es lo que nosotros llamamos una prueba de hipótesis de dos colas o bilateral. Eso significa que yo voy a tener que comparar contra lo que está a un ladito y a otro ladito, porque esa media puede o estar a la derecha o a la izquierda, ¿sí? Porque puede estar mayor o menor, ¿sí? Muy bien, entonces, lo que nosotros vamos a hacer luego, una vez que ya establecimos y sabemos qué tipo de hipótesis estamos haciendo, es calcular nuestro estadístico de prueba. Y entonces, yo voy a calcular mi Z, que me voy a traer la fórmula para acá. ¿Sí? Entonces, Z va a ser igual a esto, ¿no? A, ¿qué información yo tengo? Tengo X barra, que es 875. Voy a escribir primero la información que me da el problema. X barra, que me da el problema, es 871. La mu asumida, o mu sub 0, que ya sabemos, es 880. Y el error estándar es que lo vamos a ver con la S y con N,
ya sabemos que hubo una desviación estándar de 21 pesos y un tamaño de la muestra de 50. Y entonces yo voy a poder calcular ese error estándar, que es 21 entre la raíz de 50. Ahí está mi error estándar. Y voy a poder calcular este z. ¿Qué va a ser? La distancia, es decir, cuánto mi x barra se aleja de mu. Esta distancia la voy a dividir, ahí parece, son esos 9 pesos, no los quiero en pesos, sino que lo quiero en términos de desviaciones estándar. Que entonces esto me dice, me da un valor negativo. ¿Por qué? Porque la media que yo saqué de esta muestra es menor que la media, que el valor dado, y por eso tiene un valor negativo, porque si ustedes se acuerdan, en la distribución Z los valores negativos estaban a la izquierda de la media y los valores positivos a la derecha. Entonces, como es un valor menor, ¿sí? Esto me dice que estoy a una distancia negativa, ¿no? Entonces, esa distancia de 9 pesos la divido entre el error estándar de 3, casi 3 pesos, y entonces eso me da un valor negativo. Esto quiere decir que está a menos 3 desviaciones estándar. Y esto a ustedes ya les tiene que dar información por todo lo que hemos visto a lo largo de la clase, que esto significa que es un valor que está bastante a la izquierda en mi distribución porque está a 3 desviaciones estándar, ¿no? Y que por tanto, ya de entrada yo sé, aquí ya me voy imaginando yo de que hay pocos chances de que yo pueda obtener esto, ¿no? Ahí está, si no entienden mi Excel y lo que hice, está acá mi estadístico de prueba, ¿no? Ese es el paso 3, pero todavía vienen otros pasos que tienen que ver con el análisis y además concluir en términos del problema, ¿no? Entonces, aquí este proceso se puede dividir en dos. Uno es que nosotros vamos a calcular lo que llamamos el p-value, que es este valor más extremo que al que hemos obtenido, o vamos a comparar contra unos z críticos que ya habíamos establecido, ¿no? Si ustedes se acuerdan, entonces, este valor, aquí podemos tener dos tipos de pasos 4. El primero es comparar el estadístico de prueba contra valores críticos. A ver, nosotros ya teníamos muy claro que si yo tengo un nivel de significancia alfa, hoy le estoy llamando por su nombre completo, nosotros solo lo conocíamos como alfa, ¿no? Alfa tiene un nombre en pruebas de hipótesis que se llama significancia, ¿sí? Por eso cuando ustedes escriban en términos estadísticos, lo significativo no es algo subjetivo, ¿no? Ay, es que esto es bien significativo para mí. No. Entonces, cuando ustedes utilizan la palabra significancia, en estadística es algo muy específico, ¿no? Acá lo que yo estoy diciendo es que esas chances que yo tenía de equivocarme, ¿no? Cuánto yo estoy dispuesto a decir que es un valor lo suficientemente extremo que yo me pueda alejar de esa estimación para yo declararla como falsa. Y en estadística, digamos, toda la comunidad estadística se puso de acuerdo hace mucho tiempo o ya no está tan de acuerdo con este valor de significancia estadística que les voy a dar, que es de 0.05, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, ese 0.05, ¿no? Yo lo puedo dividir en
en este caso, porque yo tengo una prueba de hipótesis bilateral de este tipo, y aquí por esto esta imagen dice alfa medios y tiene este dibujito acá. Eso lo que define son zonas de rechazo, ¿no? De tal manera que si mi estadístico cae dentro de las zonas de rechazo, como su nombre lo dice, yo voy a tener la información suficiente para rechazar la hipótesis nula, para decirle a esa persona, usted se está equivocando, ¿sí? Entonces, voy a establecer cuáles son estos valores críticos. Pero para eso yo tengo que establecer un nivel de significancia previo, ¿no? Si no se les dice nada, uno tiene que asumir que el nivel de significancia es 0.05. ¿Sí? Y entonces yo me voy a mi calculadora. Como yo sé que ese 0.005 se tiene que dividir en las dos colas, le pongo outside. Ay, no le puse aquí, sí. 0.05. Le pongo aquí outside y me dice que esto, si yo tengo este nivel de significancia que yo voy a decir como lo más que me puedo alejar, ¿no? Es 1.96. Es decir, que si yo estoy aquí en un valor que está cerquita de acá, pues que está acá, yo estoy diciendo que esa distancia ya es suficientemente grande como para que yo le pueda decir a la persona, no, usted está equivocada. Si yo caigo en estas zonitas que están marcadas acá, yo ya bajo los estándares de un nivel de significancia 0.05, si yo caigo aquí o yo caigo acá, ya estoy diciendo, me estoy alejando mucho y por tanto, pues esa probabilidad es chiquita y por tanto esa persona se equivocó, ¿no? Esto que usted me está diciendo de la población no es cierto, ¿no? Entonces, si ustedes ven, el -3 está acá. Entonces, yo tengo que, a ver. Ahí está, ¿no? Ahí está marcado mi a un nivel de significancia de 1.96. Aquí está el menos 1.96. Y aquí está mi 1.96, ¿no? Este valor que yo encontré, entonces aquí estaría mi mu sub 0, ¿no? Ahí en el 0 está mi mu sub 0 y entonces mi x barra está como por aquí, ¿no? Porque está en menos 3.3. Eso quiere decir que está dentro de estas regiones de rechazo, ¿no? Y al ser una región de rechazo, entonces yo puedo comparar el estadístico de prueba contra estos valores críticos que tienen que ver con el nivel de significancia y cómo se distribuye en la distribución de acuerdo a mi hipótesis alternativa, que en este caso yo dije alfa se divide en las dos colas, entonces yo voy a tener alfa medios, y entonces yo voy a decir, si cae en la zona de rechazo, pues rechazo, ¿no? Eso me va a llevar a rechazar. Si no caigo en la zona de rechazo, pues no rechazo. Así es fácil, ¿no? Y entonces, perdón. Y entonces nosotros lo que tenemos es que en este caso nosotros rechazamos, ¿no?
Entonces, yo aquí ya puedo establecer en términos matemáticos de que rechazo la hipótesis nula. Y nuestro último paso es concluir en términos del problema. ¿Por qué? Porque rechazar la hipótesis nula, si ustedes dicen, es que miren, rechacé la hipótesis nula, pues nadie les va a entender, ¿no? En la vida cotidiana y más en las ciencias sociales. Entonces voy a concluir en términos del problema. Y entonces yo voy a decir que con un nivel de significancia estadística de 0.05, hay evidencia estadística para rechazar que los salarios son de 880 pesos. Por lo tanto, afirmo que los salarios han cambiado. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo en términos del problema, ¿no? El problema decía que yo quería saber cuál fue la hipótesis que yo establecí, es que yo quería saber si han cambiado, ¿no? Que si son distintos, ¿no? No necesariamente mayor o menor que, ¿sí? Quiero ver si esto quedó claro antes de que calculemos el valor P. Bien. La otra opción es que nosotros volvamos al paso 4, el paso 4 alternativo, pongámosle así, es que yo en lugar de comparar ese menos 3.3, yo compare las probabilidades de ese valor y de su espejito de este lado, porque es como el espejito de tener otro valor más extremo, pero del otro lado, y calcule la probabilidad, ¿sí? ¿Cómo así? Miren, aquí les tengo una diapositiva para que se entienda mejor. ¿Sí? Cuando yo calculo el valor P de una prueba bilateral, ¿no? Yo estoy diciendo que quiero saber cuál es la probabilidad de obtener ese valor más o menos extremo, ¿no? Porque como en este caso es bilateral, tengo que pensar en términos de más o menos, ¿no? Acuérdense de que yo podría haber obtenido o un valor por arriba o por abajo. Y entonces lo que yo voy a hacer es que voy a calcular esas zonas, esas probabilidades debajo de la curva, desde menos infinito hasta menos 3 y desde más infinito hasta 3.3. Y eso es lo que a mí me va a dar mi valor P. Si nosotros nos vamos a nuestras calculadoras, no quiero la otra. Esta. Entonces, yo lo que tengo aquí son valores de Z, ¿no? Y entonces le voy a poner aquí outside siempre. Piensen que la distribución que tenemos acá en la calculadora, cuando nosotros ponemos outside, está muy relacionada con esta bilateral. Y entonces yo voy a poner aquí menos 3.3.
y 3.3. Ahí está. Y entonces me calcula esas áreas súper chiquititas que están en esas colitas, ¿no? Y entonces esa probabilidad es de 0.0024, ¿no? En esta opción, entonces yo una vez que calculo el valor P asociado a Z, a el Z calculado, y este valor lo comparo directamente contra la significancia. Y entonces yo aquí voy a decir, el valor P era de 0.0024 y este valor es menor, mayor que 0.05. Es menor. Y entonces, si nuestro valor P, aquí la regla de rechazo es que si el valor P es menor a alfa, rechazo, ¿sí? Si es superior, digo no rechazo, ¿sí? Y entonces, este paso 4 alternativo me da chance de llegar a la misma conclusión, que es, ustedes, no importa cuál de los dos pasos tomen, siempre vamos a llegar a la misma conclusión estadística si usamos los mismos niveles de significancia. Rechazo la hipótesis nula y luego vuelvo a mi paso 5, que es interpretar en términos del problema. ¿Sí? Vamos a ver si quedó un poquito claro lo del valor P. En general, usamos más el valor P porque nos permite ser más flexibles con el nivel de significancia. El nivel de significancia es 0.05, a veces nos podrían decir que es un nivel bastante grande, ¿no? O sea, que podríamos ser un poco más estrictos, ¿no? Y es una de las discusiones que se ha venido teniendo en la Asociación Gringa de Estadística y en demás lados. Además, ahí les voy a dejar un par de lecturas para su curiosidad sobre lo que se llama el p-hacking, que es como hackear el valor P para que lleguemos a conclusiones que nos convengan, ¿no? Es una muy mala práctica, pero que se hace en la academia, ¿no? Entonces, de cómo establecer estos valores y empezar a mover las variables para llegar a que nuestro valor P sea menor que 0.05, ¿no? Entonces, esto es en el caso que nosotros tengamos una hipótesis bilateral. Cuando nosotros tenemos, voy a copiar todo esto. Y luego le subo a este Excel, no se preocupen. Cuando nosotros tenemos una hipótesis unilateral, quiere decir que yo estoy comparando mi valor objetivo contra un valor menor o mayor, ¿no? Y entonces aquí tendríamos que cambiar un poquito el problema de origen que nosotros tenemos, porque quizás este investigadora ya no quiere saber si este promedio ha cambiado, ¿no? Sino si ha disminuido, ¿sí?
Entonces, yo lo que quiero es que se fijen es que lo que cambia de alguna manera es la hipótesis alternativa, no tanto la nula, porque el valor de mu sub 0 sigue estando en 880 pesos porque es lo que conocemos. Entonces, yo lo que quisiera es, entonces, hoy es volver a escribir mi hipótesis alternativa y decir que esto es menor, ¿sí? Y que por lo tanto la hipótesis nula puede ser igual o menor a 880, ¿sí? Y entonces va a cambiar, mi estadístico de prueba no va a cambiar, ¿sí? Lo que va a cambiar va a ser, en el caso que estemos usando los estadísticos de prueba contra los valores críticos, el paso A1, digamos, va a cambiar el estadístico de prueba contra el que vamos a comparar y va a cambiar, en el caso del valor P, cómo nosotros calculamos el valor P. Entonces yo ahorita voy incluso a dejar aquí cuál es la correcta, lo mismo voy a hacer con la otra. Y entonces, ¿por qué esta imagen es tan importante? Porque yo sé que el alfa va a estar, el nivel de significancia va a estar del lado derecho, es decir, que yo tengo que acumular de izquierda a derecha, ¿no? Y si ustedes se fijan, ¿cómo sé dónde está el área? Fíjense hacia dónde está señalando el símbolo de mayor que, menor que, de nuestra hipótesis alternativa, ¿no? Me está señalando como para la izquierda, ¿no? Entonces yo sé que el área de donde se va a situar alfa está del lado izquierdo, ¿no? Y entonces esto cambia, lo que va a cambiar va a ser también nuestros estadísticos de rechazo. Entonces me voy a ir a mi calculadora para que ustedes la vean, hoy sí a la inversa. Y yo digo, mi nivel de significancia es de 0.05, pero hoy yo ya no quiero que esté en las colitas, ¿no? Sino que esté del lado izquierdo, le pongo below, ¿no? Y entonces ahí lo veo que entonces ya no voy a tener que comparar contra menos 1.96, sino contra 1.64, ¿no? Y entonces me llevo mi dibujito, ¿no? Por eso me gusta esta calculadora. Me llevo mi dibujito para acá. Y aquí ya tengo solo 0.64. No tengo nada de este lado, ¿ya? Porque esta es de una sola. Voy a hacer esto un poquito más chiquito. Mu sub 0 sigue estando en 0 y mi x barra en menos 3. Y entonces, yo veo entonces que menos 3 cae en esta región de rechazo y entonces, por tanto, rechazo la hipótesis nula y, y puedo concluir en términos del problema de nuevo, ¿no? Pero tengo que tener en cuenta esto que ha cambiado en términos de mis hipótesis, que con un nivel de significancia de 0.05, hay evidencia estadística para rechazar que los salarios son de 800 pesos o menos, o más, perdón. Por lo tanto, afirmo que los salarios han disminuido. ¿Sí? Quiero ver si esto quedó claro. Ya con una hipótesis unilateral, ¿si ha quedado claro? Tengo un no por ahí.
Faltan un par de votos todavía. Bueno, me falta un par de votos. No sé si la persona que no entendió me puede decir exactamente en qué lado, en qué paso se perdió o algo para empezar a explicar desde ahí en el chat. Bueno, me falta un voto, pero bueno, entonces, si ustedes lo que se fijan es que hemos cambiado el problema de análisis, ¿no? Hoy tenemos que el salario de los funcionarios y directivos, como eso ya quedó establecido anteriormente, había tenido un promedio de 880 pesos, ¿no? Y entonces queremos saber hoy nuestra hipótesis, a comprobar que es nuestra hipótesis alternativa, es que el promedio haya disminuido, ¿no? Queremos saber si el promedio ha disminuido. Entonces, escribimos la hipótesis alternativa, que es que mu sea menor, que la población tenga un valor menor a 880, ¿no? Y la hipótesis nula es que es igual o mayor, perdón, igual o mayor, ¿sí? Porque es como el complemento, ¿no? La hipótesis nula. Y entonces nosotros hemos cambiado nuestras hipótesis. Nuestro estadístico de prueba no cambia porque nuestro valor obtenido en la muestra X barra sigue siendo igual y también el mu sub 0 sigue siendo igual, que es 880. Entonces nuestro estadístico no cambia. Lo que va a cambiar es nuestro Z de tablas contra el que vamos a comparar ese valor estadístico de prueba, ¿no? Entonces, en una prueba unilateral, ya el alfa, ya, por eso se llama de una sola cola, ese alfa ya no se distribuye entre las colitas, sino que se distribuye en una sola cola. ¿En cuál cola? Depende de nuestra hipótesis alternativa. Y aquí no lo va a señalar, miren, ustedes piensen que este es como una flechita que me está mandando hacia la izquierda y entonces me está diciendo que el alfa se va a concentrar de ese lado, ¿no? Y entonces, yo calculo hoy un solo valor para comparar, que va a ser menos 1.64, que provino de que nosotros pusiéramos esta área de alfa de 0.05 solo al lado derecho. Y eso me da un valor que establece de menos 1.64, todos los valores menores de menos 1.64 caen en la zona de rechazo. Por tanto, yo vuelvo a decir acá que rechazo la hipótesis nula y que por tanto puedo afirmar que los salarios han disminuido. Y lo mismo puedo encontrar un valor P asociado y compararlo contra mi nivel de significancia de 0.05. Y para eso, de nuevo, me voy acá y hoy en lugar de ponerle, le voy a poner below y le voy a poner menos 3.03, que es el valor que yo... Gracias, gracias.
Entonces voy a calcular esa área debajo de la curva, desde menos infinito hasta mi valor z calculado, y yo me doy cuenta que es menos 3.3, ¿sí? Y esto me da 0.012, ¿no? Y entonces yo sé que ese valor es menor que 0.5, que es un valor que yo he establecido como nivel de significancia, ¿sí? Y por tanto rechazo la hipótesis nula y vuelvo a interpretar en términos del problema. Eso es para unilateral del lado izquierdo. Lo vamos a hacer para unilateral del lado derecho también. Exactamente, Samantha. Si no se les pide, si no se les dice el nivel de significancia, tienen que usar el punto 0.5 porque es el establecido como en términos generales para trabajar en las investigaciones. Normalmente, pues, preferiríamos usar valores un poco menores al 0.05, pero en general es eso, ¿no? Y vamos a ver qué pasa. Perdón, este era del lado derecho, del lado izquierdo. Yo soy medio disléxica, así que la verdad que esto es de las clases que más me cuesta dar. Confundo mucho la izquierda y la derecha. Perdí mi examen de manejo porque me dijeron cruce a la izquierda y cruce a la derecha. Y entonces estaba prohibido y no pude obtener mi licencia. Entonces, pero por eso me gusta pensar en que podemos tener como, como espacios mentales que podemos checar, ¿no? Entonces voy a pegar acá mi unilateral del lado derecho. Voy a pegar mi dibujito acá. Y entonces cambia, para poder usar esta, tengo que cambiar el problema es diferente, la hipótesis alternativa que elegimos depende del problema siempre, y entonces yo a lo mejor quisiera saber si han aumentado los salarios, ¿sí? Entonces yo vuelvo a escribir mi hipótesis nula y alternativa, porque entonces aquí de lo que yo estoy partiendo es que son iguales o menores, y que acá la de la población ha aumentado, ¿sí? Esto de nuevo no vuelve a cambiar, ¿sí? Sigo teniendo este Z. Lo que va a cambiar es de nuevo el estadístico con el que voy a comparar, que entonces, o yo esta alfa, como mi hipótesis alternativa me dice que es mayor que, yo sé que es una hipótesis del lado derecho, ¿no? Entonces, el área tiene que estar del lado derecho, ¿no? Y entonces este punto 0.5 ya no va a estar below, sino que va a estar above. Ahí. Voy a pegar aquí mi área. Y me dio 1.64, pero positivo, ¿no? Y por tanto, mi menos 3 está acá. Entonces, no rechazo la hipótesis nula, ¿sí? No la puedo rechazar. El menos 3.3 no cae en la zona de rechazo, entonces no la puedo rechazar,
Entonces, voy a concluir hoy de manera distinta, porque mi hipótesis que yo estoy tratando de verificar es distinta, ¿no? Entonces, con un nivel de significancia de estadística de 0.05, yo voy a decir que no hay evidencia estadística para rechazar que los salarios son de 800 pesos o menos, ¿sí? Por lo tanto, no puedo afirmar que los salarios han aumentado. ¿Sí? A ver si este quedó más claro, que este, como no nos había tocado de rechazar, de no rechazar. Bien, me faltan 3 votitos. Ahí está, entonces parece que sí. Entonces vamos a ver hoy con el valor P, ¿sí? El valor P, entonces, hoy yo tendría que calcular desde, como si ustedes se fijan, de acuerdo hacia dónde está el área en la prueba de hipótesis, este es del lado derecho. Entonces hoy tenemos que acumular de derecha a izquierda, ¿no? Entonces nos vamos a ir a mi otra calculadora y en lugar de ponerle below, le voy a poner above y voy a poner menos 3.03, le pongo above, y entonces es toda esta área, ¿no? Es un valor muy cercano a 1, ¿no? Y entonces, si yo lo quiero calcular mi valor P, ya no va a ser 0.02, sino que va a ser 0.988, ¿sí? Y entonces esto va a ser mayor que 0.05, que es el valor de significancia con el que yo he estado trabajando, y por tanto yo vuelvo a lo mismo que digo, no rechazo la hipótesis nula, ¿no? Porque este valor es mayor. Yo solo, en el caso del valor P, mi regla para el rechazo es que el valor P tiene que ser más chiquito que el nivel de significancia, ¿sí? Y entonces acá el valor P se calcula acumulando de derecha a izquierda, ¿no? Y por tanto, acumulamos un valor muy grande. Hay una probabilidad muy grande, ¿no? Y entonces rechazo, no puedo rechazar mi hipótesis nula, ¿no? Entonces, estas son, si ven, son 3 problemas diferentes, porque las hipótesis alternativas con las que partíamos son diferentes, ¿no? Y por tanto, yo voy a elegir, ¿no? ¿Sí? Estas son las pruebas de una cola. Y nos vamos a ir acá, a hablar un poquito de la significancia estadística. Entonces, como ustedes vieron, teníamos 2 enfoques, ¿no? El enfoque del valor crítico y el enfoque del valor P. Y como vimos, ambos producen los mismos resultados en términos de qué es lo que vamos a concluir o no en nuestros problemas. El método del valor P en general lo preferimos porque los valores P
suelen ser calculados por la computadora. Ahorita vamos a ir rápidamente a nuestro R y vamos a sacar un par de pruebas de hipótesis, o al menos vamos a ver cómo se ven. Y podemos evaluar los resultados de la prueba a cualquier nivel de significación que elijamos. En cambio, cuando nosotros lo hacemos por área, tenemos que tener muy claro desde antes, y si en la medida en que nosotros obtenemos los resultados, decimos, quizás me da más chance para hacer un poquito más específico y tener un nivel de significancia más pequeño para que mis resultados sean aún más significativos, o sea, con mayores niveles de significancia, entonces tendría que volver a hacer otro cálculo de los valores para encontrar otras zonas de rechazo. Entonces eso se vuelve un poco complicado, ¿no? Porque tendríamos que ir calculando diferentes regiones. Entonces, en cambio, el valor P, como fácilmente lo puedo ir comparando con distintos niveles de significancia, pues es un poco más sencillo y por eso se prefiere, ¿no? Si no nos dan un nivel de significación, entonces, como yo les decía, en general, vamos a utilizar el 0.05. Esto es como algo que está dentro de la comunidad científica, es lo que se asume, ¿no? Como yo les dije, no es que haya como una regla estadística clara, sino que esto es lo que nos hemos puesto de acuerdo. Si el valor P es menor que 0.01, rechazamos la hipótesis nula y los resultados van a decir que son muy significativos. Si está entre 0.01 y 0.05, rechazamos los resultados diciendo que son significativos. Y si el valor P está entre 0.05 y 0.10, vamos a decir algo así como que tiende hacia la significancia, ¿no? Y si es menor ya de plano de 0.10, pues decimos que no hay evidencia estadísticamente significativa y que no podemos rechazar, ¿sí? Esto es como lo que se asume. Hay toda una discusión acerca de la palabra significancia y mucha gente que ya no la quiere usar. Les voy a mandar eso como lecturas opcionales y por si quieren conocer un poco de la discusión que existe acerca hoy a partir de las pruebas de hipótesis. Y hay mucha discusión. Es algo que se está discutiendo ahorita y quién sabe, a lo mejor en 5 años ya ni siquiera nos va a tocar aprender pruebas de hipótesis, solo intervalos de confianza. Aquí una caricatura, ¿no? De XKCD, que nos dice que el p-value, entonces, esto es una calculadora, ¿no? Que dice que, bueno, que si tenemos valores entre 0.01, es que son muy significativos. Esto es de que, ay Dios, tengo que cambiar mis cálculos, ¿no? Tiende hacia en el filo de la significancia, son muy sugestivos, ¿no? Y que si así es mayor de 0.1 es casi como una nota curiosa, ¿no? Como una anécdota casi, ¿no? Ay, mira qué interesante análisis de subgrupos, dice. Entonces ese es un chiste, este es un meme, ¿no? Y este es otro acá de que cuando nos da nuestro valor P de menor de 0.05, pues festejamos, ¿no? Esto es algo que ustedes van a investigar y les pongo un meme, ¿no? Para ver si y que les mando a investigar acerca del error tipo 1 y tipo 2, que tiene que ver con algo que quizás ustedes dijeron, ¿por qué esta profesora dice no rechazo y no dice acepta? ¿No? Entonces, es porque nosotros no vamos a poder aceptar, porque tiene que ver con, hay 2 tipos de errores en términos de las hipótesis, que es una cosa que ustedes van a investigar para la guía, y que está muy claramente también en los libros de texto que tienen en su bibliografía, que nosotros tenemos 2 tipos de errores y que solo controlamos por uno, y por tanto no podemos hablar de eso. Y esto es un lenguaje que también nosotros arrastramos del pospositivismo, ¿no? De que no podemos evaluar toda la realidad y que por tanto yo solo puedo decir que no rechazo, ¿sí? Es un lenguaje muy propio del pospositivismo y que entonces yo no puedo decir que acepto la hipótesis nula, porque hay un error por el cual yo no he controlado y entonces yo siempre voy a decir, rechazo o no rechazo, ¿no? Entonces, ustedes pueden ir tratando en su vida cotidiana
de utilizar este lenguaje, la gente les va a ver raro, porque les va a decir, vamos al cine, y ustedes les van a decir, no rechazo tu invitación de ir al cine. La gente va a decir, sí, dijiste sí, dijiste no, pero piensen lo que es una manera también para no dar un sí tan extremo. Si yo les digo, no rechazo tu invitación, no suena tan emotivo como decir, sí, vamos al cine, ¿no? Y eso es un poco de que en el esquema post-positivista sabemos que no nos podemos acercar completamente a la realidad, y entonces que esa afirmación no puede ser tan certera porque hay otros errores por los cuales no hemos controlado, ¿no? Y entonces, por tanto, vamos a decir que no rechazamos la hipótesis, ¿no? Entonces, en general, nosotros, para cualquier prueba de hipótesis, esto es como una cosa que vamos a tener ahí. Aquí le voy a poner mejor, no rechazo la prueba. Y para cualquier otro tipo de prueba de hipótesis, ahorita hemos estado viendo pruebas de hipótesis de medias. Básicamente la lógica es esta, ¿no? Que nosotros vamos a tener un valor hipotético de nuestra población. A este le vamos a restar el estadístico calculado, que es nuestro estimador del parámetro, y eso lo vamos a dividir entre el error estándar. Y eso se mantiene para un montón de pruebas de hipótesis en estadística. Entonces, si ustedes comprendieron esto, les va a ser muy fácil comprender elementos más complicados de inferencia, incluso los modelos estadísticos. No sé si alguien tiene alguna duda y si esto quedó claro. Antes de irnos rapidito a que ustedes vean una parte muy chiquitita en R. Bien, me quedan 2 botitos. Y me voy a ir al R. Si ustedes se recuerdan, en la clase pasada yo les había mandado esta libreta. La voy a volver a poner en el chat acá. Si encuentro el chat acá. Ya lo encontré. Ahí está. Y entonces aquí esta práctica les muestra introducción para varias cosas que si ustedes después quieren aprender por su cuenta contra el libro, pues para que ya tengan acá también los códigos en R. Entonces, lo que vamos a hacer es instalar nuestra paquetería, como lo hacemos tradicionalmente. Voy a hacer en práctica 3. Voy a primero, ay, miren, me sacó. Entonces, lo que vamos a hacer primero es, de nuevo, como siempre, instalar nuestra paquetería, establecer nuestro directorio y vamos a ver esto de las hipótesis de intervalos de confianza. Como ya señalamos en la clase pasada, nosotros dijimos de que los programas computan estas pruebas en términos de la distribución T, que como nosotros también vimos, cuando ya tiene muestras grandes se comporta igualita a la Z, ¿no? Y entonces los programadores dijeron, pues qué fatiga, mejor solo hago una, y entonces nos establecen esto de esta manera. Entonces vamos a instalar, vamos a establecer los elementos y vamos a ver un poquito cómo se hacen las pruebas de hipótesis acá. Entonces primero vamos a instalar nuestra paquetería, que lo único que cambia es que vamos a instalar esta herramienta que se llama DevTools para las que siguen, que ya no las alcanzamos a ver, pero por si ustedes necesitan utilizarlas en algún momento o que ya van estudiando para su estadística 3, ¿no? Y entonces ahí se va a instalar la paquetería que no teníamos en nuestros ambientes, que se llama
Tools. Esa está bien buena para calcular algunos estadísticos para la ANOVA y para la diferencia de medias y para la H cuadrado. Perfecto. Ya instalé mis paquetes. Voy a establecer mi directorio porque ustedes se acuerdan que teníamos un directorio de trabajo que se llamaba datos, ¿no? Para que me agarre y me importe muy bien mi base de datos. Voy a luego a importar mi base de datos de la ENOE, ¿no? Que dijimos que se importaba de esta manera, con el encoding porque tiene ahí unos valores ahí medio raros, y entonces checo que en mi ambiente, en efecto, ya esté la base de datos, y vamos a hacer unas pruebas de hipótesis acerca de los ingresos de nuestra variable, ¿no? Ahí tenemos nuestra variable. ¿Y cómo se hace esto, no? Tanto las hipótesis como los intervalos de confianza en R se calculan de la misma manera, ¿no? Básicamente, nosotros que hacemos análisis cuantitativo desde las ciencias sociales, normalmente tenemos bases de datos bastante grandes, encuestas de hogares, que podemos con esto estudiar, ¿no? Y entonces acá lo que tenemos es cómo se hace nuestra prueba de hipótesis. Aquí, como les había dicho en la clase pasada, vamos a utilizar el comando t.test, que es t-test, de los ingresos por hora, ¿no? Y esto lo vimos la clase pasada también, que era un filtro que yo le pongo, si ustedes se acuerdan, en el pipe yo puedo ir sumando y sumando y sumando partes de mi proceso de mi proceso dentro de mi base de datos. O sea que acá el primer pipe me dice que esto está dentro del objeto que se llama SDM-thread, que es como donde está nuestra base de datos, ¿no? Aquí le estoy haciendo un filtro para que me queden únicamente las personas que tienen un ingreso positivo, mayor que 0, válido y positivo, y aquí le estoy diciendo, bueno, con esto haz la prueba de hipótesis una prueba T de los ingresos por hora, y entonces me va a arrojar varias cosas. En la clase pasada, lo que nosotros vimos y nos da esta parte de acá. Voy a ver si lo hago un poquito más grande para que se vea esto. Un poquito más chiquito porque no se ve completo. En la clase pasada habíamos dicho, mira, me da el intervalo de confianza que me dice que está que por hora los trabajadores de esta submuestra, acuérdense que aquí tenemos una submuestra de la ENOE, no es la ENOE completa, están entre 39 y 0.59% con un 95% de confianza. Eso ya lo sabíamos leer en la clase pasada. Y yo les dije, todavía no tenemos información para leer esta parte de acá, pero hoy sí ya la tenemos, ¿no? Aquí hay un valor T que para nosotros podría ser como ese estadístico de prueba Z, es decir, que esto está a 21 errores estándar de un valor hipotético. ¿Cuál es ese valor hipotético? Pues R aquí me dice que hay una hipótesis alternativa donde la media verdadera o la media de la población es distinta de 0. Esa es mi hipótesis alternativa. Por tanto, mi hipótesis nula es que la media es de 0. Entonces, este valor de 43.61 pesos está a 21 errores estándar a la derecha de este valor. Por tanto, el p-value, si ustedes ven, es un valor muy chiquito. Esto está en términos de calculadora científica, y entonces este E menos 16 significa que está a 0.16 ceros y este valor, ¿sí? Y entonces es un valor muy, muy chiquito, ¿no? Entonces, eso es como nosotros lo hacemos en R, ¿no? Voy a lanzar la votación para ver si esto quedó claro.
de cómo se lee el output de R. Tengo ahí un no. Tengo dos no. Más que el comando en sí es estos valores que están acá. O sea que el mismo comando y me dice, hice un t-test de una muestra, porque solo tenemos una variable que son los ingresos por hora, ¿no? Entonces, por default, este comando asume ciertas pruebas de hipótesis y cierto tipo de pruebas de hipótesis. Ya vamos a ver cómo lo cambiamos, ¿no? Y en general, ahorita nos da por default el intervalo de confianza del 95%, que eso lo aprendimos la clase pasada, ¿sí? O sea que yo aquí no tengo que calcular el error estándar ni nada, sino que automáticamente R, asumiendo un tipo de diseño de muestreo aleatorio, establece cuál es ese intervalo de confianza. Me dice que el intervalo de confianza está entre 39.59 pesos y 47.60 pesos, ¿no? Eso era lo que ya habíamos visto en la clase pasada, pero la clase pasada nos dimos cuenta que había parte de este output, de estos resultados, que no sabíamos qué era, pero era porque tenían que ver con pruebas de hipótesis. Digamos que acá, si yo no le pongo nada, R asume un valor objetivo igual a 0. Eso es lo que asume. Entonces aquí ha asumido un valor objetivo igual a 0. Es decir, de que mu es igual a 0 en la hipótesis nula. No me escribe la hipótesis nula, sino que solo me escribe la hipótesis alternativa, que me dice que la media es distinto de 0, ¿sí? Y entonces, a partir de eso, me da un p-value, que es el valor P, ¿no? De 0.00000016 ceros, 2, ¿sí? Esto de acá significa que yo muevo este puntito 16 veces hacia la izquierda, porque este es negativo, ¿sí? Es un valor muy chiquito, ¿no? Y entonces me está diciendo que yo puedo rechazar la hipótesis nula, que es igual a 0, y que por tanto puedo afirmar la alternativa, ¿sí? Entonces, yo aquí no le había dado ninguna prueba de hipótesis, pero, digamos, esto es lo que asume el programa por default. Me da los grados de libertad que, como ustedes saben, cuando vimos la distribución T era igual a n menos 1, y me da un valor de T igual a 21.34. ¿Qué es este valor de 21.34? ¿Sí? Este es mi estadístico de prueba, ¿no? Esta es la distancia a la que está 43.617119 de el valor hipotético de 0 entre el error estándar. Entonces yo sé que esto está a 21 veces, ¿sí? El error estándar hacia la derecha, ¿no? Del 0. Entonces está súper lejos, ¿no? De ese 0, ¿no? Entonces, claro, esa hipótesis a mí no está tan buena. Entonces la podemos cambiar cambiando un argumento de nuestra fórmula, ¿no? ¿Cómo cambio ese argumento? Si ustedes ven, esto es igualito, no más que aquí adentro de mi opción de t-test, he agregado un argumento que me dice mu es igual a 50. Que entonces yo aquí lo que le estoy diciendo es cuál es mi hipótesis nula. Y entonces vamos a ver qué cambian los resultados. Si ustedes se fijan, acá en los resultados, el intervalo de confianza no cambia. Pero vean la hipótesis alternativa. Me dice acá que la hipótesis alternativa es que la media sea distinto de 50 porque yo hoy ya le establecí cuál era mi hipótesis nula. Yo tengo que poner la hipótesis nula para que me dé este valor. Y entonces hoy, en lugar de asumir que la hipótesis nula es igual a 0, asume que la hipótesis nula es igual a 50.
Y entonces, este 43.61, si yo le resto 50, está a menos 3.11 errores estándar, ¿no? Y este valor de T o Z asociado está relacionado con un p-value de 0.01. Que entonces, vamos a ver, si yo tengo un p-value de 0.01, ¿rechazo o no rechazo mi hipótesis nula? A ver, ¿rechazo o no rechazo mi hipótesis nula? ¿Sí o no, chicos? A ver, me faltan 2 votos. Me falta un voto, pero la mayoría tiene razón. Sí rechazo la hipótesis nula, ¿sí? Y entonces, al rechazar la hipótesis nula, yo puedo concluir que la media de los ingresos por hora de los trabajadores en México es diferente a 50 pesos, ¿sí? Eso es lo que yo estoy diciendo acá, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo hago para pedirle? Porque aquí ya le puse la hipótesis nula y por default asumió que estaba haciendo una bilateral, ¿no? Entonces, hoy yo lo que yo quiero es poderle poner qué tipo de alternativa le estoy dando, ¿no? Y entonces acá vamos a agregar, digamos, por default viene la de 2, ¿sí? Le pongo qué tipo y le puedo poner o que sea de 2 colas, two-sided, que esa es la que nos da por default, casi que ni lo tenemos que escribir, pero si yo quiero cambiarle la alternativa y decirle less, es porque la alternativa es que es menor a ese valor. Vamos a ver cómo nos da esta prueba de hipótesis hoy con lo alternativo y con eso vamos a terminar, ¿no? Que esta sería de cola izquierda y vamos a ver los resultados y vamos a tener hoy que nuestro p-value ha cambiado un poco, ¿no? Pero igual, y que nuestra hipótesis alternativa ha cambiado. Si ustedes ven, no cambia el estadístico de prueba T. Ahí está, menos 3.11. Ya les voy a contar un poquito qué pasa con los intervalos de confianza, porque nosotros no vimos intervalos de confianza unilaterales, pero existen. Pero ustedes quiero que se fijen que no cambia esto, pero sí cambia nuestro p-value, ¿sí? Porque ha cambiado cómo se calcula el p-value, porque cambiamos la hipótesis alternativa, ¿no? Y
ha cambiado, entonces la alternativa es de que es menor que 50 y que por tanto la nula es que es mayor o igual a 50, ¿no? Entonces, de nuevo acá, ¿rechazo o no rechazo mi hipótesis nula? ¿Sí o no? Me faltan 4 votos, los indecisos. Entonces, en efecto, la mayoría tiene razón y rechazamos la hipótesis nula. Si ustedes ven, este p-value es de 0.0094. Si lo comparamos contra un nivel de significancia de 0.05, por ejemplo, este valor es menor y por tanto nuestra regla de rechazo es que si el p-value es menor que nuestro nivel de significancia, rechazamos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el intervalo de confianza? El intervalo de confianza acá, R nos los da también de manera unilateral, que eso nosotros no lo vimos y no está tan bien explicado en los libros de texto porque no son tan utilizados. Pero los intervalos de confianza unilaterales se leen de esta manera. Son unilaterales porque solo me dan un valor mínimo o un valor máximo. En este caso, a mí me está diciendo cuál es el valor máximo porque me da el 95% de confianza. Yo puedo decir que a lo más que llegan los salarios de los trabajadores en México por hora es de 46 pesos con 98. O sea que puede ser menor que ese valor, pero no puede ser mayor que ese valor con un 95% de confianza. De esa manera se leen los intervalos de confianza unilaterales. No son tan utilizados, pero R no los da porque computa todo hacia ese lado de la cola, en este caso, izquierda, ¿no? Esta es la cola izquierda. Vamos a ver qué pasa con la cola derecha y ya con eso terminamos nuestra clase. Y entonces acá lo que nosotros le dijimos a R es que ya le dimos mi hipótesis nula y el tipo de hipótesis alternativa. En este caso, entonces yo estoy con un problema donde yo quiero verificar si los ingresos en México son mayores a 50 por hora, ¿no? Los ingresos por hora en México son mayores a 50 pesos, los que ganan algún tipo de ingreso, ¿no? O que tienen ingresos válidos. Entonces, yo ya le puse acá estos dos nuevos argumentos donde yo puse la hipótesis nula y el tipo de hipótesis alternativa, ¿no? Y entonces, aquí la hipótesis alternativa es que la media es mayor que 50 pesos y por tanto la hipótesis nula es que la media es igual a 50 pesos
o menor, ¿no? Y entonces, vamos a ver hoy, ¿rechazo o no rechazo la hipótesis nula? Me faltan 3 votos. Hoy estuvo más mixto. Me faltan 2 votos, quizás están indecisos. De nuevo, la mayoría tiene razón. No puedo rechazar la hipótesis nula, porque el p-value es muy chiquito. Digo, el p-value es muy grande. Entonces, 0.99 es mayor que 0.05. Entonces, esto me dice a mí que yo no puedo rechazar la hipótesis nula y que por tanto no tengo evidencia estadística suficiente para afirmar que la media de los ingresos por hora en México es mayor que 50, ¿no? Eso es lo que yo estoy diciendo acá, ¿sí? Entonces, esta es una hipótesis unilateral del lado derecho, ¿no? Es un poquito como el ejercicio que hicimos nosotros a mano, ¿no? Que también del lado derecho lo rechazábamos. No significa que siempre del lado derecho vamos a rechazar, sino que por casualidad nos dio igual. Y entonces, acá lo que nosotros tenemos que verificar entonces es que en efecto, ¿no? Nosotros lo que estamos diciendo acá es que no podemos rechazar la hipótesis nula de que los salarios son menores o iguales a 50, ¿sí? Y de nuevo, R nos da aquí un intervalo de confianza unilateral donde nos pone el valor mínimos. Entonces nosotros, para interpretar este intervalo unilateral, que no es como tema del curso, pero por si ustedes quieren saber ya todo lo que les da la información ahí, R, estamos diciendo de que con un 95% de confianza yo puedo afirmar de que al menos los trabajadores ganan 40.24 pesos, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna duda específica que me pueda decir en el chat o que pueda abrir su micrófono para que nos comente. Bueno, es que hice mala pregunta, ¿no? Porque dije, si alguien tiene alguna duda, entonces no sé si el sí, si tienen alguna duda, y el no es que no entendieron, entonces tenemos un problema. Pero bueno, si quieren, hablan en el chat o en el micrófono y verificamos los elementos, ¿no? Voy a revisar aquí el chat. Si alguien quiere abrir su micrófono, de estos que quiera comentar algo, no sé si Mariana, Pablo quieran agregar algo se me haya quedado a mí, que hayan visto. Creo que también es muy útil que ustedes lean el capítulo 6 de Moore. Me parece muy bien explicado todo el proceso de
de inferencia en el capítulo 6 de Moore. Creo que si ustedes ya ven ese 6.3 que se llama pruebas de significación, también leerlo les va a ayudar un poquito, ¿no? Y además, bueno, uno de los elementos de la guía es que ustedes expliquen estos pasos que hicimos. No tanto, si ustedes se fijan, no los pongo a calcular, sino que expliquen cuál es el proceso, ¿no? Porque eso es lo que a mí me tiene que quedar más claro que ustedes entendieron, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna duda, porque ya con esto daríamos por finalizado el curso. Si alguien tiene alguna duda, como se les dio el anuncio, tienen hasta el 6 para hacer las guías que estaban previas a la de ahora. La de ahora tienen todo el espacio de las vacaciones administrativas para hacerlo. Está bastante corta, no está más larga que ninguna otra, es simplemente una guía más para evaluar la parte de prueba de hipótesis, ¿no? Y pues sí tienen que leer el capítulo 6 de Moore, ¿no? Cualquier cosa, pues estamos en contacto, tenemos muchos medios de comunicación y bueno, no sé si alguien quiere agregar algo o si tienen alguna duda, pues nos las hacen llegar. Tal vez ahorita, quizás enfrente de todos no las quieran comentar, pero pues ahí seguimos manteniendo el grupo de WhatsApp, el Classroom. A veces cuando me preguntan cosas en el Classroom me cuesta como, sobre todo cuando me las preguntan dentro de las tareas, como que cuando le doy clic al anuncio me cuesta llegar, entonces si me la ponen dentro de la tarea es para mí más difícil leerla. También me di cuenta de que habían, no sé si en esta materia o en la otra, me habían puesto comentarios en el YouTube y la verdad es que no soy youtuber, entonces no voy a leer los comentarios que pongan en YouTube, o sea, hasta hace poco me di cuenta que alguien había comentado algo, entonces, perdón, y entonces no tengo chance para estar revisando WhatsApp, correo y comentarios de YouTube. Entonces, por ahí no es un medio efectivo de comunicación. Y ya, espero que hayan disfrutado la clase un poco, que hayan aprendido. Creo que a pesar de todas las circunstancias que nos han complicado este semestre, yo sé que ha sido duro, todos hemos vivido diferentes cosas en este semestre. Espero que aprender este poquito les vaya a servir en el futuro y que además los haya divertido un poco o al menos distraído de todo lo que estamos viviendo. Si nadie tiene nada más que decir, entonces, bueno, cuídense un montón, coman bien y quédense en la casa si pueden. Nos vemos.